En los pasadizos ocultos de la historia se encuentra un capítulo olvidado pero fascinante, donde las apariencias eran más valiosas que la realidad. Un velo de pureza utilizado como una armadura social ocultaba las artimañas astutas que muchas almas desesperadas empleaban. En un mundo donde el honor podía ser tanto una espada como un escudo, lo que las mujeres estaban dispuestas a hacer para protegerlo, lo conocerás ahora. Hola viajeros de la historia, hoy conoceremos lo que las mujeres en la Edad Media hacían para ocultar la pérdida de su virginidad y por qué esta condición era tan importante. Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. El velo de la inocencia. En el complejo tapiz de la sociedad medieval, la virginidad se veía como el epítome de la pureza y el honor femenino. Una mujer considerada pura era adornada con un aura de respeto y dignidad, y su valor a menudo estaba ligado a la preservación de su inocencia. Desde temprana edad a las jóvenes se les instruía sobre la importancia de mantener su virginidad intacta, como un tesoro que solo debía entregarse al esposo en la noche de bodas. Pero entre las expectativas idealizadas y la realidad, se abrió una brecha de miedo y desesperación. Con los destinos familiares pendiendo de la delicada red de la castidad, las mujeres enfrentaban una carga colosal de expectativas. Aquellas que temían no cumplir con este requisito enfrentaban el espectro de la vergüenza y el ostracismo, lo que llevaba a algunas a explorar caminos ocultos en busca de preservar su estado virginal a los ojos de la sociedad. La noche de bodas era el escenario donde se pondría a prueba el honor de una mujer. Bajo el manto de la oscuridad se guardaban y revelaban secretos, y el amanecer traía consigo la promesa de aceptación y el temor a la deshonra. Era una noche de expectativa, ansiedad y miedo entrelazados. Para aquellas cuya inocencia estaba en disputa, el temor a ser descubiertas las llevaba por caminos misteriosos y a menudo peligrosos. El uso de falsificaciones como sangre animal u otras sustancias para simular la mancha roja del honor en las sábanas nupciales se convertía en un recurso desesperado. Las sombras de la noche ocultaban las acciones desesperadas de mujeres determinadas a preservar su honor a cualquier costo, incluso si eso significaba entrar en un mundo de engaño y subterfugio. En la coreografía delicada de la sociedad medieval, cada paso, cada gesto estaba impregnado de significado. La danza de la virginidad era una actuación meticulosamente coreografiada, donde las mujeres se movían al ritmo de las expectativas sociales. Una postura adecuada, una expresión inocente, la demostración pública de modestia, eran todos elementos cruciales en esta danza delicada. Pero entre bastidores, lejos de miradas críticas, se desarrollaba un juego diferente. Las mujeres recurrían a métodos clandestinos para mantener la ilusión de pureza. Desde el uso de hierbas y pociones conocidas solo por un círculo íntimo de confianza hasta consultar a comadronas y curanderas que tenían los secretos ancestrales de la manipulación física. La danza de las ilusiones era una danza de supervivencia, un juego delicado donde el precio del error era la deshonra y el ostracismo. El mercado de las falsificaciones. La necesidad de preservar la ilusión de la virginidad creó un mercado clandestino de falsificaciones en la sociedad medieval. La demanda de sustancias que pudieran imitar la sangre de la primera noche floreció en las sombras, alimentada por la desesperación y el miedo. En callejones estrechos y oscuros, mercaderes sin escrúpulos vendían sus pociones de esperanza a jóvenes temerosas. Aunque estos mercaderes operaban en los límites de la legalidad y la moralidad, su existencia era un testimonio silencioso del abrumador peso de las expectativas sociales sobre las mujeres. El miedo a ser descubiertas era el fundamento de un mercado que se extendía como una red oscura por las ciudades y pueblos. La mañana después de la noche de bodas era un momento cargado de tensión. La sábana, ahora un objeto de escrutinio, llevaba el veredicto de la sociedad sobre el honor de la joven mujer. Mientras algunas familias mostraban orgullosamente la sábana manchada como un estandarte de honor, otras experimentaban momentos de angustia silenciosa.
La sábana vacía sin la mancha deseada era un espectro que atormentaba a las jóvenes y a sus familias. El ritual de exhibición de la sábana era más que una tradición, era un juicio silencioso, un veredicto de la sociedad que podía moldear o destruir vidas. La presión por la conformidad llevaba a algunas mujeres a buscar soluciones desesperadas, arriesgando su salud e integridad en busca de aceptación. En un mundo donde la virginidad era un bien tan preciado, las mujeres se veían obligadas a buscar alianzas secretas para preservar su honor. Parteras, curanderas y otras mujeres con conocimiento se convirtieron en aliadas silenciosas en este juego de preservación y engaño. Su conocimiento sobre el cuerpo femenino y sus habilidades para manipular las apariencias eran, para muchas, la única línea de defensa contra un mundo que las juzgaba. Estas conexiones clandestinas ofrecían un destello de esperanza, un hilo de solidaridad femenina en un mundo que parecía conspirar en su contra. Las recetas secretas, las pociones y los consejos susurrados de mujer a mujer formaban una red subterránea de apoyo, una lucha silenciosa contra la tiranía de las expectativas sociales. En el intrincado tejido social medieval, un susurro de escándalo podía desencadenar una avalancha de vergüenza y desgracia. Para las mujeres, la mera sospecha de haber violado la sagrada norma de la virginidad antes del matrimonio era suficiente para ponerlas bajo una lente de escrutinio implacable. La sombra del escándalo no solo amenazaba a las propias mujeres, sino que se extendía como una mancha oscura sobre sus familias, poniendo en riesgo el honor, la posición social y las oportunidades de matrimonio de las hermanas más jóvenes. Esta amenaza omnipresente forjaba una red de silencio y conspiración, donde los secretos se guardaban celosamente y la verdad a menudo se oscurecía por las brumas del miedo y la desesperación. El tabú y lo sagrado. La virginidad era tanto un tabú como un ideal sagrado, una línea delgada entre lo divino y lo profano. El encanto de la pureza de las mujeres se manifestaba en rituales y tradiciones, pero también arrojaba un velo de misterio y superstición sobre el tema. El conocimiento sobre el cuerpo femenino era limitado, a menudo envuelto en misterio y mitos. Esta ignorancia alimentaba mitos, miedos y un escenario para manipulaciones discretas. El cuerpo femenino se convertía así en un campo de batalla simbólico, donde los ideales de pureza y honor eran tanto venerados como temidos, y donde lo desconocido proporcionaba un terreno fértil para el engaño y el disfraz. En medio de las tensiones y las expectativas opresivas, la sabiduría antigua ofrecía un hilo de esperanza. Comadronas y curanderas, con sus conocimientos transmitidos por generaciones, eran las guardianas de secretos que podrían ayudar a las mujeres en su búsqueda de aceptación. Sus pociones y conocimientos se compartían en silencio, lejos de las miradas y oídos condenatorios de la sociedad. Estas mujeres sabias ofrecían más que soluciones prácticas, ofrecían una forma de resistencia silenciosa contra la opresión, una afirmación de la solidaridad femenina en un mundo que a menudo parecía hostil. A medida que las brumas del tiempo avanzan, los reflejos de aquellos días lejanos nos ofrecen una ventana a la lucha, la resiliencia y la ingeniosidad de las mujeres frente a la adversidad. Las historias de mujeres que navegaron por las aguas turbulentas de las expectativas sociales, cada una a su manera, nos invitan a reflexionar sobre las muchas formas en las que la sociedad puede aprisionar y también cómo puede ser desafiada. Estas narrativas no son solo un espejo del pasado, sino también un reflejo de un legado de resistencia e ingeniosidad que sigue resonando a través de los siglos, recordándonos la indomable voluntad de sobrevivir y la búsqueda constante de dignidad y respeto. En el manto del silencio de la historia descubrimos cómo la percepción de la virtud fue tanto un desafío como un disfraz para las mujeres de la Edad Media. Una lección que nos recuerda el poder y la resistencia inherentes que residen en el corazón de la feminidad. ¿Qué opinas de este video? Deja tu comentario. Pero espera, aún no acabó. Seleccionamos un video sorpresa para ti y esperamos que lo disfrutes. Prepárate porque está a punto de comenzar. La Edad Media estuvo marcada por grandes acontecimientos históricos y, entre ellos, las graves enfermedades que cobraron millones de vidas. Hola, viajeros de la historia. Hoy vamos a viajar al final de la Edad Media, donde comenzó una plaga, la temida enfermedad del sudor.
¿Tienes curiosidad por saber cómo fue? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y, sin más preámbulos, vayamos al video. ¿Dónde empezó todo? Alrededor de 1485, una epidemia azotó Londres y se extendió por toda Inglaterra, matando a miles de personas, en la época en que Enrique VII reclamaba el trono. Esta epidemia pronto obtuvo un nombre y se conoció como la enfermedad del sudor. Thomas Forestier, un médico francés que se encontraba en Londres, explicó que la enfermedad comenzaba con una fiebre muy alta y brusca, fuertes dolores en el cuello, los hombros, las extremidades del cuerpo y el abdomen. Los vómitos precedieron a intensos escalofríos que culminaron con una ola de sudor tan profusa que inundó las camas. Con gran debilidad, falta de aliento, pulso rápido y palpitaciones, esta enfermedad determinaba la muerte que se produciría en pocas horas. A finales de octubre de 1485, la enfermedad del sudor inglesa había matado a unas 15.000 personas solo en Londres. Miedo a la muerte. Entre 1507 y 1508 se produjo el segundo brote, que devastó a miles de personas, pero que desapareció en pocos meses. Los más afectados por la enfermedad del sudor pertenecían a las clases sociales más altas de Inglaterra, otro aspecto confuso de la enfermedad. Tampoco hay informes de niños que sufrieron la enfermedad del sudor, así como los ancianos no se han visto afectados, lo cual es muy inusual para una epidemia. No se sabe quién era el paciente cero de la enfermedad del sudor. Algunos historiadores creen que llegó a Inglaterra a través de los mercenarios traídos desde Francia por Enrique VI para lograr su ascenso al trono. Algunos historiadores también creen que la muerte de Arturo, príncipe de Gales, en 1502 puede haber sido ocasionada por la enfermedad del sudor y que también afectó a varios miembros de la corte del rey Enrique VIII. Tercera ola. La tercera ola de la enfermedad fue considerada peor que las anteriores. Comenzó a finales de mayo de 1528 y mató a unas 200.000 personas en 4 semanas. Para entonces, el rey Enrique VIII dormía en una cama diferente cada noche, no por sus aventuras amorosas, sino por el terror a contraer la enfermedad. El sudor asesino se registró en varias ciudades y llegó a diezmar a la mitad de la población. Incluso Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII, fue una de las pocas supervivientes de la enfermedad, que en aquella época era muy mortal, con tasas de mortalidad muy altas en toda Inglaterra. Se ha extendido. La enfermedad pronto se extendió y salió de Inglaterra, llegando a los países cercanos. En 1528, la enfermedad del sudor inglesa atracó en Alemania, trayendo la muerte. En algunas ciudades murieron alrededor de 3.000 personas. Llegó a Suiza en diciembre y luego pasó por Dinamarca, Suecia y Noruega. En el este afectó a Lituania, Polonia, Rusia y los Países Bajos. También llegó a Francia e Italia. En ese momento, los médicos pensaron que la enfermedad era una forma de gripe, pero los investigadores modernos creen ahora que puede haber sido el hantavirus. Origen maligno. Juan Cayo no pudo averiguar cuál era el verdadero origen de la enfermedad. Así lo describe como espíritus inmundos en los cuerpos e infección causada por nieblas y exhalaciones malignas tomadas de la tierra. Pero puede ser por la falta de higiene muy común en esa época. A lo largo de los siglos, los expertos tenían todo para creer que la enfermedad del sudor era infecciosa, como la escarlatina, la malaria o el tifus. En contra de lo que cabría imaginar,
descubrieron que era más frecuente entre los ricos y los jóvenes sanos. Un escritor del siglo XX asoció la sudoración con la fiebre aguda causada por la contaminación por piojos y garrapatas. Es poco probable que tenga que ver con la gripe o la fiebre tifoidea. Las primeras 3 horas. La enfermedad atacaba repentinamente y los pacientes empezaban a sentir mucho frío y escalofríos. Desarrollaban dolor en los hombros, la espalda, el cuello y la cabeza. Y, por supuesto, sudaban mucho al punto de empapar sus camas o donde quiera que estuvieran. También experimentaron delirio, pulso acelerado, dolores de estómago y corazón e inflamación del hígado. También eran frecuentes los vómitos, así como la debilidad profunda y la falta de aliento. Todo esto ocurrió en las primeras 3 horas del inicio de la enfermedad y en ese momento podría ser fatal. El médico Juan Cayo creía que el propio sudor era la única forma de eliminar la enfermedad. Con una gran debilidad, los pacientes podían morir en cualquier momento, por lo que recomendaba mantener a los enfermos bien despiertos. Los síntomas más graves duraban de 15 a 21 horas, y después de 24 horas los síntomas disminuían y los enfermos tenían una oportunidad de sobrevivir. El médico Cayo recomendó que después de las primeras 24 horas la persona se pusiera ropa de abrigo y no se moviera durante 2 días. Desaparición. Debido a su naturaleza altamente contagiosa, la enfermedad comenzó a desaparecer lentamente de Inglaterra alrededor de 1551. Muchos no están seguros de lo que ocurrió, pero la enfermedad se cobró varias vidas, apareciendo como una suave brisa y desapareciendo como un huracán. En 1933, la comunidad del pueblo navajo situada en la región de Gallup, Nuevo México, se vio afectada por un síndrome pulmonar causado por un hantavirus que presentaba los mismos síntomas que la enfermedad del sudor y que causó la muerte de 13 personas. El episodio se conoció como el brote de las 4 esquinas. Una condesa, sublevada por las leyes de su tiempo, escandalizó a su pueblo desfilando sobre su caballo literalmente como vino al mundo, fascinando a artistas, historiadores y a la cultura popular durante casi un milenio. ¿Es mito o realidad? Hola, viajeros de la historia. En el video de hoy te hablaremos de Lady Godiva. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre ella? Así que deja tu super like y sin más preámbulos, vayamos al video. La leyenda. Entre las numerosas versiones escritas, la más famosa sobre el paseo desnudo de Godiva cuenta que el pueblo de Coventry, castigado por el pesado impuesto del conde Leofric, fue defendido por Godiva, su esposa, que pidió que el impuesto fuera aliviado. Leofric se sintió entonces indignado y ordenó que no se cuestionara. Godiva no se echó atrás y siguió insistiendo. Irritado, el conde le dijo que si cabalgaba desnuda por el mercado de la ciudad, de un lado a otro, con toda la gente reunida, conseguiría su deseo. El conde de Mercia no podía creerlo cuando vio a su esposa desnuda subiendo a su caballo. Con astucia ordenó a todos que permanecieran dentro de sus casas y se alejaran de las ventanas bajo pena de muerte. Luego se soltó su larga melena, que le cubría todo el cuerpo. Mientras ella desfilaba por los pasillos vacíos del mercado, un residente llamado Tom no pudo resistir la tentación. Pagó con su vida el precio de ver a Lady Godiva desnuda. Una vez completado todo el recorrido determinado, su marido, incrédulo, cumplió su promesa aliviando a los habitantes de Coventry. ¿Quién era esta mujer? Independientemente de su historia, de lo que le ocurrió o no a esta mujer, sabemos que Lady Godiva existió de hecho, a diferencia de otras famosas leyendas anglosajonas como la de Robin Hood o la de Rey Arturo, por ejemplo.
En inglés antiguo llamada Godgifu, Godiva era una mujer rica y de alto estatus por derecho propio, en tiempos en que la política era extremadamente agitada en la región, además de estar casada con uno de los 3 condes más poderosos del reino, Leofric. No se sabe quiénes fueron sus progenitores, pero se cree que fue una de las mujeres más prominentes de la Inglaterra anglosajona. Una mujer noble con grandes propiedades. El matrimonio de Godiva con Leofric, que tuvo lugar en algún momento antes del año 1040 en el siglo XI, hizo que sus propiedades se unificaran, lo que les dio el control de un vasto territorio y riqueza. Coventry era uno de los territorios de Godiva. Sin embargo, el control que ejercía la pareja no significaba que fuera opresivo. Existen numerosos relatos que atestiguan la generosidad de la pareja, que tenía la costumbre de hacer donaciones a diversos monasterios de todo el reino. Coventry se benefició en particular. Se donaron tantas joyas, oro y reliquias que temieron que las paredes no soportaran el tesoro. Leofric murió en el año 1057. Algunas fuentes registran la muerte de Godiva el 10 de septiembre de 1067, pero no se sabe con exactitud. Cuando se registró su muerte en 1086, habían pasado casi 2 décadas. Fue la única mujer que siguió teniendo posesión sobre la tierra después de la conquista normanda. Su hijo fue un hombre insignificante en la política, pero su nieta se casó con Harold Godwinson, convirtiéndose en la última reina de la Inglaterra anglosajona. ¿De dónde viene la historia del desfile desnuda? Hasta el siglo XIII, Lady Godiva era conocida únicamente como una esposa casta y bondadosa que hacía grandes donaciones. Resulta sorprendente que ninguno de los cronistas de la época, tan ávidos de registros, mencionara en sus escritos el famoso desfile que habría realizado desnuda por Coventry. Numerosos historiadores discuten la leyenda, que no fue registrada hasta aproximadamente 2 siglos después de la muerte de Godiva, concretamente en las crónicas de San Albano, conocidas como Flores Historiarum, compiladas por Roger de Wendover y Matthew Paris. Matthew era conocido por sus florituras en sus relatos y a menudo sacrificaba un hecho con tal de tener una historia que retuviera al lector. Como cualquier leyenda o mito, la historia del desfile no se creó de la nada. Es muy posible que se construyera a lo largo de las décadas y siglos que siguieron a la muerte de Godiva, con la inclusión gradual de elementos de otros cuentos populares, etc. Lo que probablemente hicieron Wendover y Paris fue continuar esa tradición poniendo su versión en papel. En la década de 1560, Richard Grafton hace referencia a una crónica perdida, que se dice que fue escrita entre 1216 y 1235 por el jefe del monasterio de Coventry, Geoffrey, diciendo que es en ese texto donde aparece por primera vez la historia de Godiva desnuda. Vínculos con el folclore. Tenga Grafton razón o no, es un hecho que la historia no salió de la nada. Tanto en la mitología celta como en la nórdica, muy cercanas al pueblo anglosajón, hay numerosos elementos similares a Godiva. En la época en la que Paris y Wendover vivieron y escribieron y recopilaron las Flores Historiarum, había un gran interés por estas antiguas leyendas y es probable que influyeran en los compiladores. Además, en la misma época los monjes viajaban y también recibían a personas de toda Europa occidental, por lo que es posible que parte de estas historias procedan de esta costumbre. Los caballos rodean las historias de la diosa celta Epona y la diosa galesa Rhiannon, al igual que Aslaug, una heroína nórdica también famosa por su belleza y su astucia. Una vez le pidieron a Aslaug que se presentara ni vestida ni desvestida, a lo que llegó llevando una red. También son innumerables los cultos a la fertilidad que implican a una mujer desnuda conduciendo un equino en nombre de su comunidad. Paris y Grafton vivieron en una época en la que los relatos orales del folclore estaban migrando a la escritura, lo que refuerza la idea de que se inspiraron en estos mitos. Sin embargo, la historia no se estableció en la forma que supuestamente le dieron Paris y Wendover. Los victorianos especialmente estaban obsesionados con esta historia, escribiendo baladas, poemas, obras de teatro y haciendo esculturas basadas en la leyenda, otro factor que hizo que la historia cambiara con el tiempo.
Al principio, aparte de ordenar que nadie estuviera presente mientras ella pasaba, Godiva podía contar con los soldados, luego solo con las siervas, y entonces todavía se encontraba completamente sola. Tom, el hombre que perdió su vida por ver a Godiva desnuda, en otro relato solo perdió la vista. Quien cuenta un cuento aumenta un punto. ¿Es cierto después de todo? Los casos en los que las historias permanecen en el imaginario popular solo para pasar al papel décadas, siglos o incluso milenios después son extremadamente comunes. Es posible, sí, que Godiva montara desnuda en un caballo y que entrara en la tradición oral para ser finalmente escrita 200 años después. Alguien podría utilizar el argumento de que no había nadie en los pasillos del mercado mientras ella conducía el caballo de punta a punta, por lo que no hay cuentas. Pero cuando examinamos algunos hechos que se ha demostrado que ocurrieron en la misma época y los comparamos con esta historia, se pone en duda su credibilidad. Oh, no. El primer punto es que Leofric es retratado como un gobernante cruel y despiadado, dispuesto a humillar a su esposa para demostrar que mantiene su autoridad, pero esto va completamente en contra de lo que sabemos. No hay informes de que abusara de su poder y autoridad o de que fuera cruel. Gobernando en un periodo de gran inestabilidad, el conde de Mercia fue extremadamente astuto y cuidadoso en sus juicios políticos. Su matrimonio también parece haber sido una unión exitosa y honorable. Como figura que debería mantener el respeto y el orden, es difícil creer que sometiera a su esposa a algo tan humillante y que afectara no solo a ella, sino también a su imagen y a su autoridad como líder. No hay ni un solo registro que apoye la imagen con la que se retrató a Leofric en esta historia. Leofric en cualquier caso no tendría ninguna autoridad para aumentar el impuesto de Coventry. Ese territorio era propiedad de Godiva, y quien instituía o no los impuestos entonces era ella misma. Por otra parte, si el impuesto había sido instituido por el rey de Inglaterra, sería inútil que Godiva suplicara a su marido, pues no podría hacer nada al respecto teniendo que llevar el asunto al propio monarca. Coventry, en la época en que vivía Godiva y gobernaba Leofric, no era más que una pequeña aldea de no más de 300 habitantes. Estaba lejos de ser una ciudad y tampoco soportaba un mercado. El edificio más grande era probablemente el monasterio. Estos son solo algunos datos, pero son suficientes para dudar al menos de esta historia que ciertamente tiene mucho atractivo para las emociones, pero que permanece solo en el ámbito de las leyendas y los mitos alimentados por una vasta y creativa tradición oral. ¿Has oído hablar de la leyenda de Lady Godiva? ¿Qué hecho de ella te ha sorprendido más? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!